El último suspiro de su vida anterior se perdió entre el polvo y los cascos. Esperanza no supo cuándo dejó de ser la hija obediente del hacendado para convertirse en botín de guerra. Las cuerdas que ataban sus muñecas dolían menos que la certeza de que jamás volvería a ser quien fue. El bandido que la llevaba tenía ojos de tormenta y manos que conocían tanto la muerte como la ternura. En algún punto del camino hacia la sierra, entre el miedo y la fascinación, su corazón cometió la traición más dulce: latir por él. El sol moría lentamente sobre las montañas cuando Esperanza sintió que su mundo se desplomaba para siempre. Las voces familiares de la hacienda se desvanecían como ecos lejanos, mientras los cascos del caballo marcaban el ritmo de su nueva realidad. Cada galope la alejaba más de la mujer que había sido esa mañana, cuando su mayor preocupación era elegir el vestido para la misa dominical. Ahora, con las manos atadas y el cuerpo bamboleándose contra la espalda de su captor, comprendía que la seguridad había sido siempre una ilusión frágil. El viento le azotaba el rostro y secaba las lágrimas que ya no tenía fuerzas para derramar. La libertad, pensó con amargura, era solo una palabra bonita para quienes nunca la habían perdido. El bandido que la llevaba no había pronunciado una sola palabra desde que la arrancó de los brazos de su doncella. Su silencio era más aterrador que cualquier amenaza, porque la obligaba a imaginar destinos que su mente no se atrevía a completar. Esperanza podía sentir la fuerza de sus músculos tensos bajo la camisa desgarrada, el calor de su cuerpo que se filtraba a través de la tela y llegaba hasta su espalda como una promesa siniestra. Sus manos, grandes y callosas, sostenían las riendas con una seguridad que hablaba de años cabalgando por senderos prohibidos. Cuando el caballo tropezó ligeramente y él la sujetó con más firmeza para evitar que cayera, Esperanza sintió un escalofrío que no supo si atribuir al miedo o a algo más perturbador. La gentileza inesperada de ese gesto la confundió más que cualquier brutalidad. La sierra se alzaba ante ellos como una muralla de piedra y sombras, prometiendo secretos que solo los forajidos conocían. Los últimos rayos de sol se filtraban entre los picos, creando un paisaje de belleza salvaje que contrastaba cruelmente con el terror que anidaba en su pecho. Esperanza había escuchado historias sobre esas montañas, relatos susurrados en la cocina sobre bandidos que desaparecían en sus entrañas como fantasmas. Ahora ella misma se dirigía hacia ese mundo de leyendas, llevada por uno de esos hombres que existían en el límite entre la realidad y la pesadilla. El aire se volvía más frío conforme ascendían, y con cada respiración sentía que se alejaba no solo de su hogar, sino de todo lo que había definido su existencia. La civilización quedaba atrás como un sueño del que había despertado demasiado tarde. Cuando finalmente se detuvieron junto a un arroyo para que el caballo bebiera, el bandido la ayudó a descender con una delicadeza que la desconcertó profundamente. Sus ojos, que había imaginado crueles y despiadados, tenían un color verde intenso que le recordó a los campos después de la lluvia. No era la mirada de un monstruo, sino la de un hombre que cargaba con sus propias heridas invisibles. Por un momento, sus miradas se encontraron, y Esperanza sintió que algo se removía en su interior. Algo que no tenía nombre y que la asustaba más que la perspectiva de la muerte. Él apartó la vista primero, como si también hubiera sentido esa conexión inexplicable que flotaba entre ellos como una promesa peligrosa. El sonido del agua corriendo sobre las piedras llenó el silencio con una melodía que parecía burlarse de la tensión que los envolvía. Las estrellas comenzaron a aparecer una por una, testigos silenciosos de una transformación que Esperanza aún no comprendía completamente. El bandido encendió una pequeña fogata con movimientos precisos y económicos,
cada gesto revelando una competencia nacida de la necesidad y la supervivencia. La luz dorada bailaba sobre su rostro, suavizando las líneas duras y revelando una belleza masculina que la perturbaba profundamente. Esperanza se dio cuenta de que estaba observándolo con una atención que iba más allá del miedo, estudiando la forma en que sus manos trabajaban con el fuego, la manera en que sus hombros se movían bajo la camisa. Era como si su cuerpo hubiera comenzado a traicionarla, respondiendo a estímulos que su mente rechazaba con vehemencia. La noche se extendía ante ellos cargada de posibilidades que no se atrevía a contemplar. Cuando él le ofreció agua en sus propias manos ahuecadas, Esperanza sintió que cruzaba una línea invisible que la separaba para siempre de la mujer que había sido. El contacto de sus labios con la piel áspera de sus palmas despertó sensaciones que jamás había experimentado, ni siquiera en los sueños más secretos de su juventud. El agua tenía un sabor diferente, como si hubiera sido bendecida por la transgresión y el peligro. Sus ojos se encontraron nuevamente por encima de las manos que la alimentaban, y en esa mirada, Esperanza vio reflejada su propia confusión, su propio despertar a una realidad que desafiaba todo lo que creía saber sobre sí misma. La noche los envolvía como un manto cómplice, ocultando del mundo una intimidad que nacía en el lugar más inesperado. Entre una cautiva y su captor, bajo un cielo que guardaba secretos más antiguos que la moral de los hombres. El amanecer llegó con la crueldad de la realidad, arrancando a Esperanza de un sueño donde las fronteras entre el miedo y el deseo se habían difuminado peligrosamente. Había dormido acurrucada junto al fuego moribundo, envuelta en la manta que él le había dado sin pronunciar palabra, impregnada de su aroma a cuero, tabaco y algo indefiniblemente masculino que la había acompañado durante toda la noche. Al abrir los ojos, lo encontró observándola con una intensidad que la hizo sentir desnuda, a pesar de estar completamente vestida. No era la mirada de un depredador contemplando a su presa, sino algo más complejo y perturbador. La mirada de un hombre que reconocía en ella algo que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. El silencio entre ellos se había vuelto denso, cargado de palabras no dichas y de una tensión que crecía con cada respiración compartida. Cuando él se acercó para desatar las cuerdas de sus muñecas, Esperanza sintió el roce de sus dedos como pequeñas descargas eléctricas que recorrían su piel y se instalaban en lugares de su cuerpo que jamás había explorado conscientemente. La libertad de movimiento llegó acompañada de una paradoja cruel. Mientras sus manos quedaban libres, su corazón se sentía cada vez más prisionero de sensaciones que no comprendía ni podía controlar. Él trabajaba con cuidado, evitando lastimarla, y cuando terminó, sus manos permanecieron un momento más de lo necesario alrededor de sus muñecas, como si también él luchara contra impulsos que desafiaban la lógica de su situación. El contacto de piel con piel despertó en Esperanza una necesidad primitiva de más cercanía, un hambre que la aterrorizaba por su intensidad y su naturaleza prohibida. Era como si su cuerpo hubiera comenzado a hablar un idioma que su mente se negaba a traducir. El viaje continuó por senderos que parecían conocer solo los vientos y las águilas, caminos tallados en la roca por generaciones de hombres que habían elegido vivir al margen de las leyes humanas. Esperanza cabalgaba ahora en su propio caballo, una yegua mansa que él había conseguido de alguna manera misteriosa durante la noche, pero la libertad física solo hacía más evidente su cautiverio emocional. Cada vez que él se volvía para asegurarse de que lo seguía, sus ojos se encontraban en un diálogo silencioso que hablaba de reconocimiento mutuo, de una atracción que crecía a pesar de las circunstancias que los habían unido. El paisaje se volvía más salvaje y hermoso conforme ascendían,
como si la naturaleza misma conspirara para crear el escenario perfecto para una historia que desafiaba todas las convenciones. Las flores silvestres que crecían entre las rocas parecían burlarse de la civilización con su belleza indómita. Al mediodía se detuvieron en una cueva natural que se abría como una boca secreta en la ladera de la montaña. El lugar tenía una intimidad que hizo que el corazón de Esperanza se acelerara de manera alarmante, como si presintiera que algo fundamental estaba a punto de cambiar entre ellos. Él encendió otro fuego y compartió con ella provisiones que sacó de sus alforjas: pan duro, queso curado y vino que sabía a uvas maduras y a libertad. Era la primera comida que compartían como algo más que captor y cautiva, y cada bocado parecía sellar un pacto silencioso entre ellos. Cuando él le pasó la bota de vino y sus dedos se rozaron, Esperanza sintió que una corriente eléctrica recorría todo su cuerpo, despertando zonas que habían permanecido dormidas durante toda su vida. El alcohol le calentó la garganta y le dio el valor para sostener su mirada sin apartar la suya, en un desafío que era tanto una rendición como una declaración de guerra. Fue entonces cuando él habló por primera vez, y su voz resultó ser tan perturbadora como su silencio había sido. «Me llamo Joaquín», dijo simplemente, y esas dos palabras transformaron todo entre ellos porque le daban humanidad, le daban nombre a la obsesión que crecía en el pecho de Esperanza como una planta venenosa y hermosa. Su voz era grave, ronca por años de gritar órdenes y susurrar secretos, pero cuando pronunció su propio nombre, había una vulnerabilidad que la desarmó completamente. «Esperanza», respondió ella, y al hacerlo sintió que le entregaba algo más que su identidad. Le entregaba la llave de una puerta que, una vez abierta, jamás podría volver a cerrarse. El intercambio de nombres en esa cueva perdida en la sierra fue más íntimo que cualquier caricia, más comprometedor que cualquier promesa de amor. Era el momento en que dejaron de ser arquetipos para convertirse en personas, en un hombre y una mujer atrapados en una situación que desafiaba toda lógica, pero que se sentía más real que cualquier cosa que hubieran vivido antes. La tarde transcurrió en una danza sutil de acercamientos y retiradas, de miradas que se sostenían un segundo más de lo prudente y de silencios que hablaban más que las palabras. Esperanza descubrió que Joaquín tenía una cicatriz que le cruzaba la mano derecha, y cuando él notó su curiosidad, le contó sin dramatismo que había sido un regalo de un hombre que ya no respiraba. La violencia de su mundo se filtraba en cada gesto, en cada pausa, pero lejos de repelerla, la fascinaba de una manera que la hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma. Era como si hubiera vivido toda su vida en una habitación cerrada, y él hubiera abierto una ventana que le mostraba un paisaje que jamás había imaginado. Cuando la noche comenzó a caer nuevamente, Esperanza se dio cuenta de que ya no pensaba en escapar, sino en quedarse para siempre en esa cueva, en ese momento suspendido entre el mundo civilizado y el salvaje, donde las reglas normales no tenían poder sobre lo que estaban haciendo entre ellos. La segunda noche llegó cargada de una electricidad que hacía que el aire mismo pareciera vibrar entre Esperanza y Joaquín. El fuego crepitaba con una intensidad que reflejaba la tensión creciente que los envolvía, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de la cueva que parecían representar la lucha entre sus deseos y sus conciencias. Esperanza había dejado de fingir que no lo observaba. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos con una fascinación que ya no intentaba ocultar, estudiando la manera en que sus músculos se tensaban cuando alimentaba el fuego, la forma en que sus labios se curvaban ligeramente cuando creía que ella no lo miraba. Había algo hipnótico en la manera en que él existía en ese espacio, como si hubiera nacido para vivir en los márgenes del mundo civilizado.
La civilización, pensaba Esperanza, era solo una máscara que la gente usaba para ocultar su verdadera naturaleza. Y en esa cueva, lejos de todo juicio social, comenzaba a vislumbrar quién era realmente. Joaquín parecía luchar contra sus propios demonios, levantándose frecuentemente para caminar hasta la entrada de la cueva y contemplar las estrellas como si buscara respuestas en su disposición ancestral. Esperanza podía sentir la guerra que se libraba en su interior, la tensión entre el hombre que había aprendido a tomar lo que quería por la fuerza y el hombre que reconocía en ella algo sagrado que merecía ser protegido en lugar de poseído. Cuando regresaba junto al fuego, sus ojos la buscaban con una intensidad que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo, como si toda su existencia hubiera convergido hacia ese momento, hacia esa cueva, hacia ella. Era una mirada que hablaba de hambre y de ternura, de deseo y de respeto, una contradicción que la fascinaba porque reflejaba su propia confusión interna. Nunca había imaginado que el deseo pudiera ser tan complejo, tan cargado de matices que desafiaban toda categorización simple. Fue durante una de esas caminatas nocturnas cuando Esperanza se atrevió a seguirlo hasta la entrada de la cueva. La noche era clara y las estrellas brillaban con una intensidad que solo se podía apreciar lejos de las luces de la civilización, como si el cielo mismo celebrara su alejamiento del mundo conocido. «¿Por qué me llevaste?», preguntó finalmente, y su voz sonó más ronca de lo que había pretendido, cargada de una emoción que no sabía nombrar. Joaquín se volvió hacia ella lentamente, y en la luz plateada de la luna, Esperanza pudo ver que su rostro reflejaba una vulnerabilidad que contrastaba dramáticamente con la imagen del bandido despiadado que había construido en su mente. «Porque cuando te vi», respondió él, después de una pausa que pareció durar una eternidad, «supe que eras la única cosa hermosa que había visto en años, y no pude soportar la idea de dejarte en un mundo que no te merecía». Sus palabras cayeron entre ellos como piedras arrojadas a un estanque, creando ondas de significado que se expandían mucho más allá de lo que las palabras mismas contenían. La confesión de Joaquín abrió una compuerta emocional que Esperanza no sabía que existía dentro de ella. Por primera vez en su vida, alguien la había visto no como la hija obediente, no como la futura esposa perfecta, sino como una mujer digna de ser deseada, con una intensidad que desafiaba la razón y la prudencia. «Yo también te vi», susurró ella, y al hacerlo sintió que cruzaba un punto de no retorno, que admitía algo que había estado negando desde el momento en que sus ojos se encontraron por primera vez. «Cuando llegaste a la hacienda, supe que mi vida tal como la conocía había terminado, pero no por el miedo, sino porque desperté a algo que no sabía que existía dentro de mí». Sus palabras flotaron en el aire nocturno como una promesa y una amenaza, cargadas de una honestidad que los desnudaba emocionalmente más que cualquier contacto físico. Era la primera vez que Esperanza se permitía reconocer que había estado viviendo una vida que no le pertenecía, interpretando un papel que otros habían escrito para ella. El espacio entre ellos se redujo gradualmente, como si una fuerza magnética los atrajera el uno hacia el otro, a pesar de todas las razones lógicas para mantenerse separados. Cuando Joaquín levantó su mano para tocar su rostro, Esperanza no se apartó. En cambio, cerró los ojos y se permitió sentir la caricia áspera de sus dedos contra su mejilla, como si fuera la primera caricia que había recibido en su vida. El contacto despertó en ella una cascada de sensaciones que se extendían desde su rostro hasta los rincones más secretos de su cuerpo, lugares que nunca había explorado ni siquiera en la soledad de su habitación. «Esto está mal», murmuró él.
Pero su mano no se apartó de su rostro, sino que se deslizó hasta su cuello, donde pudo sentir el pulso acelerado que traicionaba la calma aparente de Esperanza. «Lo sé», respondió ella, «pero es lo único que se ha sentido verdadero en toda mi vida». La admisión los sorprendió a ambos por su honestidad brutal, por la manera en que resumía la paradoja de su situación: encontrar la verdad en lo prohibido, la libertad en el cautiverio. Cuando finalmente se besaron, fue con la desesperación de dos personas que habían estado ahogándose sin saberlo y que de repente encontraban aire para respirar. El beso fue suave al principio, casi reverente, como si ambos temieran que demasiada intensidad pudiera romper el hechizo que los envolvía. Pero gradualmente se profundizó, alimentado por días de tensión acumulada y por el reconocimiento de que habían encontrado en el otro algo que no sabían que estaban buscando. Esperanza sintió que su cuerpo cobraba vida de una manera completamente nueva, como si cada terminación nerviosa hubiera estado dormida hasta ese momento. El sabor de Joaquín era a peligro y a promesas, a vino y a libertad, y cuando finalmente se separaron, ambos respiraban como si hubieran corrido una gran distancia. La noche los rodeaba como un testigo cómplice, guardando el secreto de una transformación que los cambiaría para siempre, que los marcaría como suyos mutuamente en un mundo que jamás aprobaría su unión. El tercer día amaneció diferente, como si el mundo mismo hubiera cambiado durante la noche para acomodar la nueva realidad que había nacido entre Esperanza y Joaquín. El aire tenía una calidad distinta, más densa, cargado de posibilidades que antes parecían impensables, pero que ahora se sentían inevitables como el amanecer. Esperanza despertó con el sabor del beso de la noche anterior aún en sus labios, una marca invisible que la conectaba con él de una manera que trascendía lo físico. Cuando abrió los ojos, lo encontró ya despierto, observándola con una expresión que mezclaba ternura y tormento, como si hubiera pasado toda la noche luchando contra demonios que solo él podía ver. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino íntimo, lleno de una comprensión mutua que no necesitaba palabras para expresarse. Era como si hubieran desarrollado un lenguaje secreto hecho de miradas y respiraciones, de pequeños gestos que hablaban de una conexión que desafiaba toda lógica, pero que se sentía más sólida que cualquier fundamento que hubiera conocido antes. Durante el desayuno, compartido en un silencio que vibraba de tensión contenida, Esperanza notó que las manos de Joaquín temblaban ligeramente cuando le pasaba el agua, como si el simple contacto accidental de sus dedos fuera suficiente para desestabilizar el control férrico que mantenía sobre sí mismo. Ella también sentía esa electricidad, esa corriente que parecía fluir entre ellos cada vez que se acercaban, transformando los gestos más inocentes en actos cargados de significado erótico. Cuando él se inclinó para avivar el fuego y su camisa se abrió ligeramente, revelando la piel bronceada de su pecho, marcada por cicatrices que contaban historias de violencia y supervivencia, Esperanza sintió un impulso casi irresistible de tocar esas marcas, de trazar con sus dedos el mapa de dolor que había moldeado al hombre que la tenía cautiva tanto física como emocionalmente. Era como si su cuerpo hubiera desarrollado una voluntad propia, independiente de las restricciones morales que su educación había grabado en su mente. La mujer que había sido criada para ser esposa obediente estaba muriendo lentamente, reemplazada por otra que no reconocía, pero que se sentía más auténtica que cualquier versión anterior de sí misma. El viaje de ese día los llevó por senderos aún más remotos, lugares donde la civilización era solo un rumor lejano y donde las únicas leyes eran las que dictaba la supervivencia y el deseo. Esperanza se dio cuenta de que ya no pensaba en su familia, en la hacienda,
en la vida que había dejado atrás. Era como si esa existencia hubiera pertenecido a otra persona, a una mujer que había vivido en una jaula dorada sin darse cuenta de que las barras existían. Ahora, cabalgando por paisajes que cortaban la respiración con su belleza salvaje, se sentía más libre que nunca, a pesar de ser técnicamente una prisionera. La paradoja no se le escapaba. Había encontrado la libertad en el cautiverio, la verdad en lo prohibido, el amor en lo que debería haber sido solo terror. Cuando Joaquín se volvía para asegurarse de que lo seguía, sus ojos se encontraban en un intercambio que hablaba de complicidad, de una decisión mutua, de adentrarse juntos en territorio desconocido, tanto geográfico como emocional. Al atardecer llegaron a un valle oculto que parecía existir fuera del tiempo, un lugar donde un río serpenteaba entre rocas pulidas por siglos de corriente y donde los árboles crecían con una exuberancia que hablaba de agua abundante y tierra fértil. Era un paraíso secreto que solo alguien como Joaquín, que conocía la sierra como las líneas de su propia mano, podría haber encontrado. «Este es mi refugio», le dijo. Y en esas palabras, Esperanza entendió que le estaba mostrando algo más que un lugar. Le estaba revelando su alma, el santuario donde guardaba lo poco de belleza que había logrado preservar en una vida marcada por la violencia y la marginalidad. El lugar tenía una magia que trascendía lo físico, como si la naturaleza misma hubiera conspirado para crear el escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder entre ellos. Esperanza sintió que estaba siendo iniciada en un misterio ancestral, en un ritual que conectaba su historia personal con algo mucho más grande y primitivo. Esa noche, junto al río que cantaba su canción eterna sobre las piedras, Joaquín le contó su historia por primera vez. Le habló de una infancia marcada por la pobreza y la injusticia, de un padre asesinado por defender sus tierras contra los terratenientes poderosos, de una madre que murió de tristeza y hambre mientras él aprendía a sobrevivir en un mundo que no tenía lugar para los débiles. Su voz se quebraba en ciertos momentos, revelando heridas que nunca habían sanado completamente, y Esperanza sintió que cada palabra era un regalo, una muestra de confianza que la honraba y la comprometía al mismo tiempo. «Me convertí en lo que ellos dijeron que era», confesó. «Un bandido, un forajido, alguien que toma lo que necesita porque el mundo nunca le dio nada gratuitamente». Pero cuando la miraba, añadió, veía la posibilidad de ser algo diferente, alguien capaz de proteger en lugar de destruir, de amar en lugar de solo desear. Era una confesión que la desnudaba emocionalmente, que la hacía cómplice de una transformación que ambos sabían que era peligrosa pero irresistible. Cuando Esperanza le tomó las manos y las besó, incluyendo las cicatrices que marcaban sus nudillos como medallas de una guerra que nunca había elegido pelear, supo que estaba sellando un pacto que la cambiaría para siempre. «Yo también me convertí en lo que otros esperaban», le dijo. «La hija perfecta, la futura esposa ideal, alguien que vivía para cumplir expectativas ajenas. Pero contigo puedo ser quien realmente soy, incluso si no sé completamente quién es esa persona». Sus palabras flotaron sobre el agua como una promesa y una liberación, como el nacimiento de una nueva versión de sí misma que solo podía existir en ese valle secreto, en los brazos de un hombre que la sociedad consideraría su perdición, pero que ella había comenzado a ver como su salvación. La luna llena se alzaba sobre ellos como un testigo ancestral, bañándolos en una luz plateada que transformaba el momento en algo sagrado, en un ritual de iniciación que los marcaba como pertenecientes el uno al otro, en un nivel que trascendía las convenciones sociales y se adentraba en territorio mítico, donde el amor y el destino se entrelazaban de maneras que desafiaban toda comprensión racional.
El amanecer llegó como una caricia tibia sobre el rostro de Elena, pero sus ojos permanecieron cerrados, temerosos de enfrentar la realidad que la luz podría revelar. A su lado, la respiración pausada de Joaquín creaba un ritmo que su corazón intentaba seguir, como si en esa sincronía pudiera encontrar la paz que tanto había buscado. Las mantas ásperas que los cubrían olían a humo de leña y a promesas susurradas en la oscuridad, promesas que ahora, bajo la claridad del día, parecían frágiles como el cristal. Elena sabía que cada segundo que permaneciera en esa cama era un segundo robado al destino que la esperaba en Guadalajara, pero su cuerpo se negaba a moverse, aferrado a la ilusión de que el tiempo podía detenerse. Cuando finalmente abrió los ojos, encontró los de Joaquín, observándola con una intensidad que la hizo temblar, no de miedo, sino de una vulnerabilidad que jamás había experimentado. En esa mirada había una pregunta silenciosa que Elena no sabía si estaba lista para responder. La cabaña parecía más pequeña a la luz del día, como si las sombras de la noche hubieran sido cómplices de una intimidad que ahora se sentía expuesta y peligrosa. Joaquín se incorporó lentamente, su torso desnudo marcado por cicatrices que contaban historias de violencia y supervivencia, historias que Elena quería conocer pero temía escuchar. Sus manos, las mismas que la habían tocado con una ternura inesperada, ahora temblaban ligeramente mientras alcanzaba su camisa, como si él también fuera consciente de la fragilidad del momento. Elena observó cada uno de sus movimientos, memorizando la forma en que la luz dorada se filtraba por las rendijas de madera y creaba patrones sobre su piel morena. Había algo sagrado en esa escena, algo que trascendía la realidad brutal del mundo exterior y los convertía en dos almas suspendidas en un espacio donde las reglas no existían. Pero Elena sabía que ese espacio era temporal, una burbuja que pronto estallaría bajo el peso de las decisiones que debían tomar. El silencio entre ellos se extendía como un puente invisible, cargado de palabras no dichas y emociones que pugnaban por salir a la superficie. Joaquín se volvió hacia ella, su rostro una mezcla de determinación y dolor, como si hubiera llegado a una conclusión que lo desgarraba por dentro. Elena sintió que su corazón se aceleraba, anticipando palabras que podrían cambiar todo o destruir la magia de lo que habían compartido. Cuando él finalmente habló, su voz sonó ronca, cargada de una honestidad brutal que la golpeó como un puño en el estómago. «Elena, lo que pasó anoche no puede volver a pasar», dijo, y cada palabra fue como una puñalada que atravesó el pecho de ella, dejándola sin aliento. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche finalmente encontraron su camino, rodando por sus mejillas como ríos de sal que lavaban la ilusión de un futuro diferente. En ese momento, Elena comprendió que el amor más puro a veces requiere el sacrificio más doloroso. La confesión de Joaquín se extendió como una herida abierta entre ellos, sangrando verdades que Elena había intuido, pero se había negado a aceptar. Él le habló de Esperanza, su hermana menor, secuestrada por los mismos hombres que ahora los perseguían, una niña de apenas 15 años cuya vida dependía de que él cumpliera con el encargo de entregar a Elena en Guadalajara. Las palabras salían de su boca como fragmentos de cristal, cortando el aire y el alma de Elena con cada revelación. Había aceptado el trabajo no por dinero o por maldad, sino por desesperación, por el amor feroz que sentía hacia la única familia que le quedaba en el mundo. Elena escuchaba en silencio, sintiendo cómo su corazón se partía no solo por la traición, sino por el dolor que veía reflejado en los ojos de Joaquín. Comprendía ahora por qué sus caricias habían tenido ese sabor agridulce, por qué sus besos habían sabido a despedida desde el primer momento. El destino había jugado con ellos una broma cruel, convirtiéndolos en enemigos cuando sus almas estaban destinadas a ser una sola.
Elena se levantó de la cama con una dignidad que no sabía que poseía, envolviendo su cuerpo desnudo en una manta como si fuera una armadura contra el dolor que la atravesaba. Sus pasos hacia la ventana fueron lentos, medidos, como los de alguien que camina hacia su propia ejecución. Afuera, el paisaje del desierto se extendía infinito, indiferente al drama humano que se desarrollaba en esa pequeña cabaña perdida en la inmensidad. Elena apoyó su frente contra el cristal frío, sintiendo cómo el contraste de temperatura la ayudaba a mantener la cordura en medio del caos emocional que la consumía. Podía sentir la presencia de Joaquín detrás de ella, su respiración agitada, su lucha interna entre el deber y el deseo. Cuando finalmente habló, su voz sonó firme, cargada de una resolución que la sorprendió a ella misma. Entonces, llévame a Guadalajara, Joaquín, pero hazlo sabiendo que una parte de mí morirá en el camino y esa muerte será tuya para cargar por el resto de tu vida. La tensión en la cabaña se volvió palpable, como el aire espeso antes de una tormenta que amenaza con destruir todo a su paso. Joaquín se acercó a Elena por detrás, sus pasos vacilantes, como si cada uno lo alejara más de su propia humanidad. Cuando sus manos tocaron los hombros de ella, Elena sintió una corriente eléctrica que la recorrió de pies a cabeza, una mezcla de deseo y dolor que la hizo cerrar los ojos con fuerza. «No sabes cuánto odio esto», susurró él contra su oído, su aliento cálido contrastando con la frialdad de sus palabras. «No sabes cuánto me odio a mí mismo por haberte tocado, por haberte amado, por tener que entregarte». Elena se giró lentamente, enfrentando esos ojos que la habían hecho sentir viva por primera vez en años, esos ojos que ahora la condenaban a una muerte lenta. Sus manos se alzaron para tocar el rostro de él, memorizando cada línea, cada imperfección, cada detalle que querría recordar en los días oscuros que se avecinaban. El beso que compartieron fue diferente a todos los anteriores. Fue un beso de despedida, cargado de todo el amor que no podrían vivir y todo el dolor que tendrían que cargar. El viaje hacia Guadalajara se reanudó bajo un sol implacable que parecía burlarse de la tragedia que se desarrollaba en el sendero polvoriento. Elena cabalgaba en silencio, su espalda erguida como una lanza, negándose a mostrar la devastación que la consumía por dentro. Cada paso de su caballo la alejaba más de la mujer que había sido y la acercaba al destino que otros habían escrito para ella. Joaquín cabalgaba a su lado, manteniendo una distancia que era tanto física como emocional, como si el espacio entre ellos pudiera aliviar el peso de lo que habían compartido. El paisaje a su alrededor había cambiado, volviéndose más verde y exuberante a medida que se alejaban del desierto. Pero Elena no podía apreciar la belleza que la rodeaba. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, buscando algo que sabía que nunca encontraría, una salida, una esperanza, un milagro que cambiara el curso de los eventos. El silencio entre ellos era ensordecedor, cargado de palabras que no se atrevían a pronunciar y emociones que amenazaban con explotar en cualquier momento. La primera parada del día llegó junto a un arroyo cristalino que serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo, un oasis de tranquilidad en medio del caos emocional que los consumía. Elena desmontó con movimientos mecánicos, como si su cuerpo funcionara independientemente de su mente, y se dirigió hacia el agua sin mirar atrás. Se arrodilló junto a la orilla y sumergió sus manos en la corriente fría, sintiendo cómo el agua se llevaba el polvo del camino, pero no el dolor que la carcomía por dentro. Joaquín la observaba desde la distancia, su rostro una máscara de control que no lograba ocultar completamente la tormenta que rugía en su interior. Cuando Elena se inclinó para beber, el agua le supo amarga, como si hasta los elementos naturales hubieran conspirado para recordarle su destino. El reflejo que vio en la superficie la sorprendió. Era el rostro de una mujer que había envejecido años en una sola noche, marcada por líneas de dolor que no estaban ahí antes.
Se preguntó si Joaquín también había cambiado, si él también llevaba grabadas en su piel las cicatrices invisibles de su encuentro. El sonido de cascos acercándose rompió la tranquilidad del momento como un cristal que se hace añicos contra el suelo. Elena alzó la vista y vio a 3 jinetes emergiendo de entre los árboles, sus rostros ocultos bajo sombreros de ala ancha que proyectaban sombras amenazantes sobre sus facciones. Joaquín se tensó inmediatamente, su mano moviéndose instintivamente hacia la pistola que llevaba en el cinto, pero algo en la postura de los recién llegados le hizo detenerse. El líder del grupo, un hombre de complexión robusta y bigote espeso, desmontó con la confianza de quien está acostumbrado a ser obedecido. Joaquín Morales, dijo con voz grave, y el nombre sonó como una sentencia de muerte en el aire quieto de la tarde. Don Sebastián está impaciente. Esperaba que ya hubieras llegado a Guadalajara. Elena sintió cómo la sangre se helaba en sus venas al escuchar esas palabras, comprendiendo que su tiempo se agotaba más rápido de lo que había imaginado. Los ojos del hombre se posaron en ella con una intensidad que la hizo sentir como un objeto, una mercancía que estaba siendo evaluada antes de la entrega. La conversación entre Joaquín y los hombres de don Sebastián se desarrolló en un idioma de miradas y gestos que Elena no necesitaba entender completamente para saber que su destino se estaba sellando con cada palabra. Joaquín mantenía una fachada de calma profesional, pero Elena podía ver la tensión en la línea de sus hombros, en la forma en que sus dedos se crispaban ligeramente cuando pensaba que nadie lo observaba. Los hombres hablaban de ella como si no estuviera presente, discutiendo detalles de la entrega como si fuera ganado que se lleva al mercado. Elena se mantuvo en silencio, pero por dentro gritaba, su alma se rebelaba contra la injusticia de ser tratada como un objeto sin voluntad propia. Cuando uno de los hombres se acercó demasiado, Joaquín dio un paso adelante, su cuerpo interponiéndose entre Elena y el extraño, en un gesto protector que no pasó desapercibido para nadie. «Nadie la toca hasta que esté en manos de don Sebastián», dijo con voz firme, y Elena sintió una mezcla de gratitud y dolor al escuchar esas palabras. Era protección, pero también confirmación de que su entrega era inevitable. El líder del grupo sonrió con una expresión que no llegaba a sus ojos, una sonrisa que hablaba de violencia contenida y poder sin límites. Por supuesto, Morales, don Sebastián aprecia la calidad de su mercancía. Las palabras cayeron como gotas de veneno en los oídos de Elena, cada sílaba una humillación que se grababa a fuego en su memoria. Joaquín apretó los puños, su control amenazando con quebrarse, pero logró mantener la compostura. Los hombres montaron nuevamente en sus caballos, pero antes de partir, el líder se volvió hacia Joaquín con una advertencia velada. «Recuerda lo que está en juego, Morales. Tu hermana está esperando tu éxito». Elena vio cómo esas palabras golpeaban a Joaquín como un látigo, recordándole las cadenas invisibles que lo ataban a esa misión. Cuando los jinetes se alejaron, dejando una nube de polvo en su estela, Elena y Joaquín se quedaron solos nuevamente, pero el aire entre ellos había cambiado, cargándose de una desesperación que amenazaba con asfixiarlos. El recordatorio de esperanza había roto cualquier ilusión de que pudieran encontrar una salida juntos. La tarde avanzaba hacia el crepúsculo cuando reanudaron el viaje, pero ahora cada paso parecía llevarlos más cerca del abismo. Elena cabalgaba con la cabeza alta, negándose a mostrar debilidad ante el destino que la esperaba, pero por dentro se desmoronaba como un castillo de arena bajo la marea. Joaquín la observaba de reojo, su rostro una máscara de dolor contenido que Elena podía leer como un libro abierto. Sabía que él estaba sufriendo tanto como ella, atrapado entre el amor que había nacido entre ellos y la lealtad hacia su hermana. El paisaje a su alrededor se había vuelto más montañoso, con senderos serpenteantes que se perdían entre pinos y robles,
pero Elena apenas notaba la belleza que la rodeaba. Su mente estaba ocupada en memorizar cada detalle del hombre que cabalgaba a su lado, grabando en su corazón la forma en que la luz del atardecer se reflejaba en su perfil, la manera en que sus manos sostenían las riendas con firmeza y delicadeza a la vez. Cuando finalmente se detuvieron para acampar, Elena supo que esa sería su última noche de libertad, y la certeza la golpeó con la fuerza de un rayo que parte el cielo en dos. La fogata crepitaba en el centro del pequeño claro donde habían decidido pasar la noche, sus llamas danzando como espíritus inquietos que conocían secretos que los mortales no podían comprender. Elena se sentó en una roca cercana al fuego, envuelta en su rebozo, observando cómo las chispas se alzaban hacia el cielo estrellado como oraciones desesperadas que buscaban respuesta en la inmensidad. Joaquín se movía alrededor del campamento con la eficiencia de quien ha vivido toda su vida en la intemperie, pero Elena podía ver la tensión en cada uno de sus movimientos, la forma en que evitaba mirarla directamente como si su presencia fuera un recordatorio doloroso de lo que había perdido. El silencio entre ellos se había vuelto denso, cargado de todas las palabras que no se atrevían a pronunciar y todas las caricias que no se permitirían volver a compartir. Cuando finalmente se sentó frente a ella, el fuego creando una barrera de luz y calor entre sus cuerpos, Elena sintió que el mundo se reducía a ese pequeño círculo de intimidad donde solo existían ellos dos. Era como si el universo hubiera conspirado para darles una última oportunidad de estar juntos antes de que el amanecer los separara para siempre. La conversación comenzó de manera tentativa, como dos animales heridos que se acercan con cautela, temerosos de causar más dolor del que ya cargan. Joaquín le habló de su infancia en un pequeño pueblo de Sonora, de cómo había aprendido a disparar antes que a leer, de las noches en que su madre les cantaba canciones de cuna mientras el viento del desierto susurraba secretos antiguos a través de las rendijas de su humilde casa. Elena escuchaba cada palabra como si fuera un tesoro, memorizando el timbre de su voz, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando recordaba momentos felices de un pasado que parecía pertenecer a otra vida. Ella, a su vez, le contó sobre su vida en la ciudad, sobre los bailes elegantes donde había aprendido a fingir sonrisas mientras su corazón se marchitaba lentamente, sobre las noches solitarias en su gran casa donde el eco de sus pasos era el único sonido que rompía el silencio. Había algo liberador en esa confesión mutua, como si al compartir sus historias pudieran crear un puente entre sus mundos tan diferentes. El fuego parecía aprobar su intimidad, crepitando suavemente como un acompañamiento musical para sus revelaciones. Cuando Joaquín comenzó a hablar de esperanza, su voz se quebró ligeramente, como una cuerda de guitarra que se tensa demasiado y amenaza con romperse. Le describió a Elena cómo su hermana había heredado la risa cristalina de su madre y la terquedad de su padre, cómo había sido la luz que iluminaba sus días más oscuros después de que perdieran a sus padres en una epidemia de cólera. Elena podía ver el amor feroz que Joaquín sentía por su hermana reflejado en cada gesto, en la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando hablaba de ella, en cómo su voz se suavizaba hasta convertirse casi en un susurro. «Tiene 15 años», dijo finalmente, y esas palabras cayeron entre ellos como piedras en un pozo profundo. 15 años y ya ha visto más horror del que cualquier persona debería ver en toda una vida. Elena sintió como su corazón se partía no solo por Joaquín, sino por esa niña desconocida cuyo destino estaba entrelazado con el suyo de manera tan cruel. Comprendía ahora por qué él había aceptado esa misión, por qué estaba dispuesto a sacrificar su propia felicidad por salvar a su hermana.
En su lugar, ella habría hecho lo mismo. La noche avanzaba lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto espeso y reluctante a llevarlos hacia el amanecer que sellaría su destino. Elena se levantó de su lugar junto al fuego y caminó hacia Joaquín, cada paso una decisión consciente de desafiar el destino que otros habían escrito para ella. Cuando se arrodilló frente a él, sus ojos se encontraron en una mirada que contenía todo el amor que no podrían vivir y todo el dolor que tendrían que cargar. Joaquín susurró su nombre como una oración, como una invocación a todos los dioses que pudieran estar escuchando. Si esta es nuestra última noche, no la desperdiciemos en lamentos. Y sus manos se alzaron para tocar el rostro de él, sintiendo la aspereza de su barba bajo sus dedos, memorizando cada línea, cada imperfección que lo hacía humano y real. Joaquín cerró los ojos ante su toque, como si el contacto fuera tanto bendición como tortura. Cuando los abrió nuevamente, Elena vio en ellos una resolución que la hizo temblar. Había tomado una decisión que cambiaría todo. «Elena», dijo con voz ronca, «hay algo que debo decirte, algo que podría cambiar todo». La confesión que siguió golpeó a Elena como un rayo que parte el cielo nocturno, iluminando verdades que habían permanecido ocultas en las sombras. Joaquín le reveló que había estado buscando una manera de salvar tanto a Esperanza como a ella, que durante días había estado elaborando un plan desesperado que requería un sacrificio que no estaba seguro de poder hacer. Le habló de un contacto en Guadalajara, un hombre que le debía favores del pasado y que podría ayudarlos a fingir la muerte de Elena, a crear una nueva identidad que le permitiera escapar mientras él entregaba un cuerpo que no era el suyo a don Sebastián. Era un plan lleno de riesgos, con más posibilidades de fracaso que de éxito, pero era la única esperanza que tenían de estar juntos. Elena escuchaba con el corazón acelerado, sintiendo cómo la esperanza renacía en su pecho como una flor que florece en el desierto después de la lluvia. Pero también comprendía el precio que Joaquín tendría que pagar. Si el plan fallaba, no solo perdería a Elena, sino también a Esperanza y probablemente su propia vida. Era una apuesta con el destino donde las cartas estaban marcadas en su contra. El resto de la noche se convirtió en una danza delicada entre la esperanza y la desesperación, entre el amor y el miedo. Elena y Joaquín se abrazaron junto al fuego, sus cuerpos buscando consuelo en la proximidad mientras sus mentes trabajaban febrilmente en los detalles del plan que podría salvarlos o condenarlos definitivamente. Hablaron en susurros, como conspiradores que planean un golpe contra el destino mismo, cada palabra cargada de la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota. Elena sentía cómo su cuerpo vibraba con una mezcla de terror y emoción, consciente de que estaba a punto de apostar su vida en una jugada desesperada. Joaquín la sostenía contra su pecho, su corazón latiendo tan fuerte que Elena podía sentirlo a través de la tela de su camisa. Cuando finalmente se quedaron en silencio, observando cómo las llamas del fuego se reducían a brasas que brillaban como ojos de dragón en la oscuridad, ambos sabían que habían cruzado una línea de la que no había retorno. El amanecer los encontraría transformados, ya no como captor y prisionera, sino como cómplices en una rebelión contra el destino que otros habían escrito para ellos. El amanecer llegó como un juez implacable, pintando el cielo de tonos dorados y rosados que contrastaban cruelmente con la oscuridad que se cernía sobre el destino de Elena y Joaquín. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las ramas de los árboles, creando patrones de luz y sombra que danzaban sobre sus rostros como presagios de lo que estaba por venir. Elena despertó en los brazos de Joaquín, sintiendo por un momento la ilusión de que todo había sido un sueño terrible,
Pero la realidad se impuso rápidamente cuando vio la determinación férrea en los ojos de él. Habían dormido poco, sus mentes demasiado ocupadas, planificando cada detalle de la estrategia que podría salvarlos o condenarlos para siempre. El plan era arriesgado. Dependía de demasiadas variables que estaban fuera de su control, pero era la única oportunidad que tenían de desafiar el destino que otros habían escrito para ellos. Joaquín se incorporó lentamente, su cuerpo moviéndose con la precisión de un soldado que se prepara para la batalla, pero Elena podía ver el temor que se ocultaba detrás de su máscara de determinación. La preparación para el día final comenzó con una meticulosidad que rayaba en lo ritual, como si cada gesto fuera una oración dirigida a los dioses del destino. Joaquín revisó sus armas con cuidado obsesivo, limpiando cada pieza de metal hasta que brillara como un espejo, mientras Elena organizaba sus pocas pertenencias con manos que temblaban ligeramente. Habían decidido que ella llevaría consigo solo lo esencial, una pequeña daga que Joaquín le había dado para protegerse, algunas monedas de oro cosidas en el dobladillo de su vestido y una carta que había escrito durante la noche dirigida a su hermana en caso de que el plan fallara. El contacto de Joaquín en Guadalajara era un hombre llamado Esteban Morales, un primo lejano que trabajaba como enterrador en el cementerio principal de la ciudad y que tenía acceso a cuerpos sin identificar que podrían servir para su propósito. Era un hombre de pocas palabras y muchos secretos, alguien que había aprendido a hacer preguntas solo cuando era absolutamente necesario. Elena se preguntaba si podrían confiar en él, si un hombre que vivía rodeado de muerte sería capaz de ayudarlos a crear una nueva vida. El viaje hacia Guadalajara se reanudó bajo un sol que parecía más brillante que nunca, como si el universo quisiera iluminar cada detalle de lo que podría ser su último día juntos. Elena cabalgaba con una serenidad que la sorprendía a ella misma, como si hubiera encontrado una paz extraña en la aceptación de que su destino estaba completamente fuera de su control. Joaquín mantenía una vigilancia constante del camino, sus ojos escaneando cada sombra, cada movimiento en la distancia, consciente de que los hombres de don Sebastián podrían estar observándolos desde cualquier lugar. La tensión entre ellos había cambiado de naturaleza, ya no era la tensión del deseo prohibido, sino la tensión de dos soldados que marchan hacia una batalla de la que podrían no regresar. Cuando se detuvieron para descansar a mediodía, Elena notó que Joaquín había comenzado a enseñarles señales silenciosas, gestos que podrían usar para comunicarse si las cosas salían mal. Era una educación acelerada en el arte de la supervivencia, una preparación para un mundo donde las palabras podrían ser lujo que no se podían permitir. La ciudad de Guadalajara apareció en el horizonte como un espejismo que se materializa lentamente, sus torres y cúpulas emergiendo de la bruma del calor como promesas de civilización que Elena ya no estaba segura de desear. Las calles se volvieron más concurridas a medida que se acercaban al centro, llenas de comerciantes, artesanos y gente común que vivía sus vidas ajenos al drama que se desarrollaba en medio de ellos. Elena observaba los rostros que pasaban, preguntándose si alguno de ellos había enfrentado alguna vez una decisión que pudiera cambiar el curso de su existencia para siempre. Joaquín la guió por calles secundarias, evitando las avenidas principales, donde podrían ser reconocidos, hasta que llegaron a una pequeña cantina en los márgenes del distrito comercial. Era un lugar discreto, frecuentado por hombres que preferían mantener sus asuntos en las sombras, exactamente el tipo de establecimiento donde podrían encontrarse con Esteban sin levantar sospechas. Elena sintió cómo su corazón se aceleraba cuando desmontaron frente a la cantina, consciente de que estaban a punto de poner en marcha una cadena de eventos que no podrían detener.
Joaquín la tomó de la mano por un momento, apretándola con una intensidad que transmitía todo lo que no podía decir en palabras. El interior de la cantina estaba sumido en una penumbra que olía a tequila derramado y secretos guardados, un refugio perfecto para conspiraciones y planes desesperados. Esteban Morales estaba sentado en una mesa del fondo, un hombre delgado de mediana edad, cuyo rostro parecía haber sido tallado por años de contemplar la muerte de cerca. Sus ojos se alzaron cuando Elena y Joaquín se acercaron, y Elena pudo ver en ellos una inteligencia aguda que evaluaba rápidamente la situación. La conversación que siguió fue tensa y cargada de códigos que Elena apenas comprendía, pero podía sentir la urgencia que pulsaba debajo de cada palabra intercambiada. Esteban escuchaba con atención mientras Joaquín explicaba lo que necesitaban, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa de madera gastada. Cuando finalmente habló, su voz sonó como el susurro de hojas secas. «Es posible, pero será costoso, y si algo sale mal, yo no los conozco». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al escuchar esas palabras, comprendiendo que estaban a punto de cruzar una línea que los convertiría en fugitivos para siempre. Pero cuando miró a Joaquín y vio la determinación en sus ojos, supo que no había vuelta atrás. Los detalles del plan se discutieron en susurros urgentes que se perdían en el murmullo general de la cantina, cada palabra pesada con la gravedad de lo que estaban planeando. Esteban tenía acceso a un cuerpo que había llegado esa mañana, una mujer joven que había muerto en circunstancias misteriosas y cuya familia no había aparecido para reclamarla. Con algunos ajustes menores y la ropa adecuada, podría pasar por Elena el tiempo suficiente para engañar a don Sebastián, al menos hasta que fuera demasiado tarde para cambiar de opinión. Elena tendría que permanecer escondida en el cementerio durante la transacción, esperando en una cripta abandonada hasta que Joaquín pudiera regresar por ella. Era un plan que dependía de la precisión de un relojero y la suerte de un jugador, pero era su única oportunidad de estar juntos. Cuando finalmente se pusieron de pie para partir, Elena sintió que estaba dejando atrás no solo su identidad, sino toda la vida que había conocido hasta ese momento. El peso de esa transformación la golpeó como una ola que arrastra todo a su paso. Pero también sintió una extraña liberación, como si finalmente estuviera tomando control de su propio destino. La decisión llegó con la claridad brutal del amanecer. Elena no podía regresar a su vida anterior porque ya no era la misma mujer que había sido secuestrada. El desierto la había transformado y Joaquín había sido el catalizador de esa metamorfosis. Su antigua existencia le parecía ahora una jaula dorada que había confundido con libertad. Joaquín le ofreció la libertad de elegir. Podía llevarla de vuelta al pueblo o podía quedarse con él en los territorios sin ley donde construirían una vida nueva. Elena miró hacia el horizonte donde el sol naciente pintaba el cielo de colores imposibles y supo que su corazón ya había tomado la decisión. Montaron juntos hacia el oeste, dejando atrás las convenciones de un mundo que nunca los había comprendido. Elena había encontrado en su captor no solo la libertad del cuerpo, sino la liberación del alma. El camino se extendía ante ellos como una promesa escrita en polvo y viento, y por primera vez en su vida, Elena cabalgaba hacia un futuro que ella misma había elegido.